Sí, ciudadano del mundo, así me declaré cuando salí a caminar. Emigrante para muchos. Ey, que caigan las fronteras, ya no más fronteras, ya no más líneas imaginarias. Somos ciudadanos del mundo, todos, todos, todos. Bueno, mi gente, aquí estamos de regreso, somos La Voz del Viajero, RTV, una plataforma digital donde damos voz a todas las personas que han salido de sus tierras. Y aquí estamos de nuevo de regreso. Hola, Jackie. Lee. Buenos días, gente. Bienvenido a La Voz del Viajero. Hoy traemos a otra personita especial, traemos gente maravillosa que viaja por el mundo. Y bueno, hoy traemos a Alejandra García Leoni, enfermera, y nos va a contar cómo fue todo su proceso desde salir desde su casa de Venezuela a llegar aquí. Hola, Alejandra, bienvenida. Hola, Chucky. Hola, Lynn. Gracias por invitarme, por tenerme por aquí para compartir un poco de mi historia. Bueno, cuéntanos un poquito. Ya estando en Venezuela, ¿ya sabías que querías estudiar enfermería? Originalmente no, la verdad es que creo que siempre sabía que quería estudiar algo relacionado con la salud. Obviamente iba más enfocada a estudiar medicina que enfermería. En parte yo creo que es porque en nuestro país y en Latinoamérica en general la cultura de lo que es la enfermería no está tan desarrollada. Y en realidad me vine aquí con el propósito de estudiar medicina y una vez entré por enfermería me enamoré completamente y dije, mira, no, es que esto es exactamente lo que yo quería hacer porque yo no sabía que existía verdaderamente esa figura de la persona que cuida más que curar, ¿no? Claro. Y fue una cosa que una vez entré fue amor a primera vista, por así decirlo, y me encantó y ahí decidí continuar el camino. Vale, y cuéntame, bueno, ¿no tuviste nunca la experiencia de esto del estudio como tal de enfermería en Venezuela? ¿Lo llegaste a vivir? Me dijiste que viviste en Estados Unidos también. ¿Ahí ya te entró el gusanillo? ¿Llegaste a ver algo de medicina ahí? Mira, yo en Estados Unidos para estudiar medicina tienes que estudiar una carrera universitaria anteriormente, entonces yo empecé a estudiar biología, que es lo que se considera como el pre-med, porque haces todos los requisitos de las materias que necesitas para luego acceder a una universidad y estudiar medicina. Entonces yo ya llevaba 3 años de la carrera de biología, donde había visto ya todas las anatomías, las químicas, etcétera. Y yo ya estaba clarísima, pero bueno, la verdad es que el sistema médico americano es una cosa que no va mucho conmigo y estaba buscando una manera de hacerlo en otro sitio. Lo que pasa es que como yo ya vivía allí, pues no, la mayoría de las personas ya de dónde eres o dónde vives, ya tú asumes que te vas a quedar allí, no buscas Claro. tanto expandirte, ¿no? O mudarte, dices, bueno, vivo aquí, estudiaré aquí, es lo que me toca. Entonces, manteniendo lo que yo quería hacer, pues empecé por allí con ese tema, pero no directamente con medicina ni enfermería, sino el pre, Vale. por así decir. ¿Y cuánto tiempo hace que saliste de Venezuela? De Venezuela pues en el 2002, hace 19 años. No, bastante. Unos cuantos. Mucho antes que yo. Sí. Unos cuantos. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso aquí para la enfermería? Aparte, o sea, llegaste, te inscribiste normal en la universidad, te topaste con un idioma que no es el tuyo. Cuéntanos. Pues fue un poco como caótico al principio porque, claro, yo ya llevaba 3 años de una carrera universitaria y lo más normal en mi cabeza era pues convalidar eso y poder seguir. Y al ver el caos que era tramitar, porque aparte al ser en Estados Unidos tenía que traducir todo, no solo es un trámite, sino económicamente también es un gasto. Se tarda mucho tiempo, entonces preferí cambiar y aplicar como bachiller. Como todavía era válido mi nota de bachillerato, entonces tuve que prepararme para las PAU, la selectividad que se hace aquí en España. Fue bastante complicado porque aparte yo llevaba ya 10 años viviendo en Estados Unidos y no es lo mismo ya cuando llevas tantos años estudiando todo en inglés, volver a estudiar en castellano todo otra vez para presentar estos exámenes que aparte son muy técnicos. Y una vez hice eso, pues apliqué como bachiller, un poco perdida, porque aquí también las cosas son diferentes a la hora de aplicar a la universidad. Cuando tú presentas las PAUs, tú tienes que elegir como hacer una selección de 8, al menos así era cuando lo hice yo, de 8 universidades y carreras. Entonces, Vale. depende o sea, no es que te dan la nota y después tú puedes valorar, bueno, con esta nota puedo entrar a esto, ¿qué hago? Entonces, claro, yo al final casi todas mis opciones eran de medicina y por muy poco no cumplí con la nota.
y la única opción que me quedaba era de enfermería, o sea, no fue ni siquiera en realidad algo que yo elegí, sino que por un poco de decir, bueno, si entro por enfermería, luego puedo hacer un cambio a medicina porque están relacionadas. Y en realidad fue un poco al azar, ¿no? Como a la suerte, que digo yo, el destino. Bueno. ¿Y en este ir y venir te ha tocado también estudiar la lengua? Sí. Yo, la verdad es que, bueno, siempre vine muy abierta porque considero que es parte de la cultura de donde me he venido y yo creo que así como me gustaría a mí que si alguien se va a mi país se adapte un poco a la cultura. Exactamente. Pues para mí era importante también hacer lo mismo y respetar un poco el sitio donde me estaban recibiendo. Y al principio fue un poco duro porque es verdad que, claro, llegas a la universidad y había personas que no empatizaban con la situación de que yo no era la única, porque no era solo yo de aquí que venía de Venezuela, había otra gente de otras partes de España y habían profesores que no cedían ni un poquito. Pero bueno, la verdad que poco a poco y con el tiempo fui aprendiendo y hoy en día puedo decir que lo hablo. Profesores y compañeros que te vienen y te hablan en catalán directamente. O sea, yo también lo vivía. Yo hice un posgrado en la Universidad Autónoma. Ok. Y al principio era igual. Sí, sí. Al final me eché la gente la buchaca con la música, ¿sabes? Empecé a hacer música, a hacer rap, a cantar y ya todo el mundo me venía a hablarme, ¿sabes? Entonces, pero al principio es muy duro y choca mucho, ¿sabes? Es duro. Pero bueno. A mí me cuesta, me cuesta todavía, lo digo, no me da vergüenza, pero no sé si es que ya me vine muy, muy grande y me ha costado horrorosamente. He ido a clases y tal. Bueno, tengo ahora 2 niños que ellos me están enseñando. Igual, porque no me queda más remedio que ayudarlos a las tareas y tengo que poner, bueno, y siempre está San Google, traductor que me ayuda un montón. Claro. Pero bueno, está bien. Crecimiento también, yo creo que te hace parte también de un crecimiento personal. Sí, ¿sabes? Sí. A mí hay gente que me ha dicho de otras partes, ¿no? Que sí, bueno, ¿y de qué te sirve? Yo le digo, mira, si solo lo hablan 100 personas, yo digo, bueno, mira, 100 personas con las que puedo hablar que tú no. Exacto. O sea, daño no me hace tampoco saber algo nuevo y he aprendido y la verdad es que yo, bueno, en mi trabajo lo uso mucho porque la mayoría de la gente que acude a los hospitales o que se enferma, afortunadamente suele ser gente mayor. Afortunadamente lo digo porque... Claro. No, pero es que esto que dices de que solo lo hablan 100 personas, yo creo que eso también hace parte del desconocimiento también a una lengua, ¿no? Uh-huh. Porque Cataluña es muy grande, ¿sabes? Es enorme. Y cuando se hablan de idiomas o lenguas, si hacemos un pasito más y brincamos a África, en cada región se habla una lengua diferente. Claro. Y yo cuando fui ahí yo flipaba, yo decía, pero ahora estaban hablando aquí, esto que le preguntaba al tipo con el que iba porque no entendía, pero te das de cuenta de que cada uno tiene su riqueza a través de la lengua, ¿sí me entiendes? Claro. Y eso es importante. Yo creo que todo lo que suma a ti como persona, yo creo que es bienvenido. Así es, exactamente. Claro. Exactamente. Ale, cuéntanos un poquito, se me fue un poquillo la idea. No, yo quiero saber ahorita cómo ha sido para ti este año tan complicado del 2020 en este sector. Quería hablar un poquito más de tu carrera, pero ha estado bastante afectado y ha sido lo más nombrado del 2020 porque los sanitarios han estado a tope. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia en tu zona de trabajo. Bueno, mira, yo soy enfermera y trabajo en la UCI en urgencias, soy una enfermera en servicios especiales. Trabajo en una clínica privada, con lo cual también he de decir que no es lo mismo que en un hospital público, pero tiene sus pros y sus contras, porque quizás no tenemos el mismo flujo de pacientes, pero tampoco tenemos la misma cantidad de personal y el ratio enfermera-paciente es bastante más, se dobla y a veces se triplica. Claro. Y esto en un servicio especial se nota mucho. Y ha sido muy duro, ha sido un año muy complicado, de mucha frustración, de mucha rabia, no solo por la situación en general o como pues las cosas que se escuchan y las críticas y el apoyo ahora y mañana ya no te apoyo y hoy dices la verdad y mañana mientes y todo esto ha sido muy difícil, pero también yo creo que más que eso, la experiencia de tener que vivir algo tan duro, de ver a tanta gente morirse. Porque claro. En una UCI no ves lo mismo que se puede vivir en una planta o que se puede vivir en la gente que viene ambulatoriamente. No, en una UCI estás ahí y verdaderamente estás dándolo todo. Estás arriesgando todo porque te estás exponiendo aparte en una proporción que no es lo habitual.
y estás haciendo absolutamente todo, tanto tú, tus compañeros, los médicos, o sea, estás viendo que se da todo Claro. y no salen. Y nosotros les decimos, no, son pacientes como desagradecidos porque es que estás allí dándolo todo y es como si no estuvieses haciendo nada. Y es muy duro a nivel profesional sentir que hasta tu mejor esfuerzo no es válido. Y ya no hablo de una persona que tiene una enfermedad crónica o que tiene una situación que ya es algo que se veía venir. O sea, son momentos y situaciones nosotros hemos tenido pacientes que no han, o sea, has dicho, lo sedamos y lo intubamos ya y es que no llegas, lo intubas y es que ya está. y tienen 50 años, 40 años, entonces Es ha muy sido muy triste. duro y yo aquí estoy sola, o sea, sí tengo mi marido porque me he casado aquí y tengo mi familia aquí, pero mis padres, mis hermanos no están aquí. Claro. Y entonces esto no es una cosa que solo afecta aquí, ¿no? Como todos sabemos, ha sido a nivel mundial, entonces tú ves estas cosas y no puedes tampoco evitar asustarte y pensar que si esto le está pasando a los demás, te puede pasar a ti, Claro. le puede pasar a tus papás y no estás con ellos. Entonces te empieza, ¿no? El bucle que creo que tenemos todos en algún momento de que a veces te paras y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Me estoy perdiendo los últimos años o lo que puede ser mi familia. Y entonces a veces entra nuestra crisis y yo creo que siendo enfermera y habiéndolo vivido tan cerca, tuve varias crisis de Claro, estas normal, y que no te las puedes permitir en el trabajo. Verdaderamente, Hay que sacar la fuerza y seguir adelante. sí, hay que ser un poco superhumano Claro. porque Sí. no te pueden, al menos en el momento, no te pueden pesar las emociones porque si no, el trabajo al final requiere que tengas, hay gente que me pregunta si es la frialdad o que si es que no te duele o no tienes emociones, no, o sea, son maneras de canalizar Claro. lo que cada uno sientes canaliza y aprender a sobrellevarlo porque es que si no al final del día te consume y no es la idea. Mira, ¿y les llegó a suceder a ustedes en el centro privado donde trabajas tener que dejar atender otras enfermedades por atender exclusivamente COVID? Sí, teníamos los quirófanos cerrados completamente, solo se quedaba abierto un quirófano de urgencias. Y era muy complicado porque, claro, cualquier paciente que ingresa, obviamente si es una emergencia, se asume que el paciente es positivo, se trata como positivo y se lleva a cabo lo que se tenga que hacer. Pero si no, todo el trámite se ralentiza porque tienes que esperar a tener el resultado de una PCR para que el personal sepa Accione. cómo protegerse. Claro, el para- protocolo. y mucha gente tenía mucho miedo. Nosotros vivimos mucho gente que llegaba con infartos masivos, situaciones muy extremas que dices, pero ¿por qué no? O sea, esto que te está pasando no te empezó hace 10 minutos. Te dicen, no, llevo 2 semanas así, pero no me atrevía a venir al venir. hospital porque me daba miedo contagiarme, mucha gente porque... murió en casa por no ir al hospital, Sí, sí, ¿sabes? sí. Sí, fue muy duro, que es una de las razones, de los motivos por los que yo sigo luchando bueno, considero que es importante las medidas y no está solo ahí para que nos protejamos del COVID, ¿no? Sino para que las personas que tienen otras patologías puedan acudir a sus servicios y Claro. volver a utilizar todos los servicios médicos que hay, porque si no, la gente no solo se va a morir de COVID, Claro. efectivamente. No, es que por y- ejemplo aquí en este pueblo el CAP directamente cerró puertas y todo iba dirigido a la emergencia. Tienes una tos, emergencia. Tienes esto, emergencia. O Sí. sea, de verdad cerraron puertas y es una crítica que yo hago rotundamente, pero entiendo la situación que los sanitarios, los médicos, los centros médicos llegaron a pasar para tener que atender solo a la pandemia. Sí, ¿Sabes? sí. Lo que Y- pasa es que yo también desde mi punto de vista, con todo lo que he vivido y más o menos, yo creo que esta situación del COVID, lo que más daño ha hecho es el miedo. Sí. El miedo que nos han metido al ser humano, ¿sí me entendés? Bueno, miedo y falsa información, porque No, ahora hay un bombardeo de información exactamente, por las pero es que- redes, por pero es todos que- lados, que ya tú no sabes lo que oyes, si es verdad, lo que leíste, si era lo correcto, si lo que dijo este hombre en televisión. Pero eso hace falta, es- eso hace parte del miedo que te meten. Si Sí. tú no tienes la cabeza bien puesta, tú estás viendo un periódico, en las redes sociales, viendo una noticia, tú eres la primera persona que va a replicar esa noticia Claro. sin verificar de dónde viene, ¿sí me entendés? Sí. Sí, no, y otra hoy co- en día... yo quiero hacerte una pregunta, tú que has estado con todo el tema de la pandemia en primera línea, como digo en mi canción. Vale, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Es tan real todo esto que se ha montado con el COVID o es que aquí hay detrás de esto hay muchos intereses? ¿Por qué te lo digo? ¿Vale? Yo he estado con muchas personas que han pillado el virus, ¿vale? Mi mujer lo pilló,
durmiendo con ella. Tú no. Mis hijos no lo pillaron, yo tampoco lo pillé. ¿Sí me entendés? ¿Qué es el COVID en realidad? Mira, es una pregunta muy difícil. Aparte, Lo que tú entiendas. no, aparte es una situación. No, yo te entiendo y yo también, o sea, yo también he vivido una cosa similar a ti. Yo, estando vacunada, yo me contagié de COVID a principios de la primera semana de agosto de este año. No, tuve fiebre un día o 2 días y ya está, ¿no? Luego perdí el olfato un par de semanas y poca cosa más. Y yo también dormía con yo no contagié ni a una sola persona. Es verdad que al estar vacunada mi carga viral era más baja y yo al ser sanitaria, las pruebas que me hacen puedo acceder a ver la carga viral que tenía, etcétera, y todo esto obviamente ayuda. Pero también conozco muchos casos como los tuyos de gente que dices, ¿cómo es posible? Porque aparte si es tan contagioso, pero no sabría cómo contestarte. O sea, es que es algo que es tan desconocido este virus y yo estoy continuamente hablándolo con los médicos con los que trabajo, con el jefe de la UCI en la que trabajo, con compañeros, con gente que aparte trabajo con algún médico que es epidemiólogo que ha estado trabajando en los estudios de las vacunas, etcétera, y siempre intento averiguar también de tú a tú, ¿no? Con personas, no solo a través de las lecturas de lo que opina la gente y de lo que se está viviendo. Y es un virus tan desconocido, hace lo que le da la gana. Es un virus que hace lo que le da la gana. Es una de estas cosas que dices, es que claro, no puedes ponerle el dedo porque no es una cosa específica, ¿no? O sea, es que hoy en día todo puede ser COVID. ¿Tienes dolor de cabeza? No tendrás Esa es COVID. la ¿Tienes cosa. tos? No tendrás COVID. ¿Te pica en la planta del pie? No tendrás COVID. Claro, porque es que nosotros hemos visto COVID hasta por erupciones cutáneas. O sea, son cosas Es que eso es lo que yo digo, el miedo. Claro, son reacciones. Es que O sea, el pero ¿a bicho dónde? ataca. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, ¿cómo es posible de que si el COVID, como nos lo han vendido a nosotros, que es tan malo, ¿cómo es posible que de un momento a otro estamos confinados? No, pero es que podemos comer hasta tal hora, podemos ir a tal bar hasta tal hora y todos juntos ahí espalda con espalda y no pasa nada. Pero de ¿no? tal hora, Entonces, No. claro, entonces, Sí, eso es absurdo. o sea, Esa parte yo, he visto un poco... desde mi punto de vista, yo creo que hay una alteración de una gripa, ¿vale? Que es COVID. Puede ser. No sé cómo lo quieran llamar, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿vale? Pero detrás de esto hay muchos intereses que son la gente que están vendiendo la vacuna y que están vendiendo los medicamentos y que están vendiendo todos los implementos que tienen que ver con higiene para prevenir lo que es esta situación. A ver, yo obviamente... Cuando esto se acabe y cuando se acaben las vacunas, que esperemos que se acaben rápido, ya el COVID pasará. Bueno, pero también las cosas funcionan. O sea, Pero todo el que se muere ahora es COVID. Antes la gente se morían yo no sé cuántos miles de personas en el año, pero a partir de que entró el COVID, todo el que se muere es COVID. Sí y no. Lo que pasa es que el COVID tiene un foco puesto ahorita que no tiene puesto todo lo demás. Y esto pasa, o sea, a mí me ha pasado mucho con el tema de las vacunas, por ejemplo, que la gente, que si los efectos secundarios, que si tal, un día, o sea, es que yo lo he hablado con muchas personas, digo, tú sabes los efectos secundarios, me puedes recitar los efectos secundarios de cualquier medicamento que te tomas tú. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ibuprofeno no está en la mira ahora mismo. Porque el ibuprofeno, porque la obesidad, porque la diabetes, porque la hipertensión, esto no está en la mira, ¿no? Efectivamente, yo personalmente considero que hay muchas cosas que se han hecho mal a nivel de gestión con el COVID. Justo ayer lo hablaba, estaba en la peluquería y sabes que en la peluquería se soluciona el mundo siempre en un minuto y todo el mundo resuelve todo. Entonces, y la gente estaba hablando y criticaban lo mismo, ¿no? De claro, es que hay cosas que no tienen ningún tipo de coherencia, que tú llegues a un aeropuerto y te obliguen a estar a 2 metros de distancia, pero luego te sientas en un avión al lado de un montón de personas y vas a comer y todo el mundo come a la vez. Y yo digo, mira, es verdad. Y ayer se lo dije a una compañera, le dije, mira, es verdad que no tiene sentido. No tiene mucho sentido y a veces parte del problema y de por qué la gente se siente timada o la gente se siente traicionada o la gente se siente usada es porque dices unas cosas y te contradices con otras y por qué hasta las 10 y a partir de las 10 y 1 entonces, pero hay que entender también que se está intentando no encerrar o permitir cierta libertad dentro de unos límites y es lo que yo decía ayer, por ejemplo, tú en un aeropuerto, tú cuando estás en un avión, la ventilación del avión es muy diferente a la ventilación que hay en un aeropuerto como tal. La cantidad de gente que hay en un avión es mucho menos que la que hay en el aeropuerto entero. Tú en el avión, dentro de lo que cabe, tienes una limitación, es un espacio que no puedes ampliar, ¿no? El avión es el que es. Entonces, hay cosas que no puedes controlar. Entonces, la gente lo que yo creo que intenta es controlar lo que puede.
Entonces, si yo en un aeropuerto puedo controlar que de 300.000 personas no estén unas encima de otras, sino con un poco de distancia y con la mascarilla, luego en el avión, pues bueno, hay un sistema de ventilación que ya está implantado. Que no digo, para mí también hay muchas cosas que no tienen sentido, que no tienen coherencia. Lo que pasa es que en el avión el sistema que hay es recirculatorio, ¿sí me entendés? Ese sistema se limpia y vuelve el mismo sistema, ¿sí me entendés? Sí, ciudadano del mundo, así me declaré cuando salí a caminar. Emigrante para muchos. Ey, que caigan las fronteras, ya no más fronteras, ya no más líneas imaginarias. Somos ciudadanos del mundo, todos, todos, todos.